Muy buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más todos ustedes allí desde sus casas por permitirnos entrar a su casa, entrar a su sala, allí donde usted está mirando juntamente con su familia esta predicación del día de hoy. Es un día diferente, hoy es un día especial, hoy es domingo 3 de mayo y hoy empieza nuestra campaña Una Fe que no falla. Una fe que no falla, y sé y estoy convencido de que vamos a ser edificados, vamos a ser instruidos, alimentados por la poderosa palabra de Dios durante todo el tiempo de esta campaña. Amado, déjame darte unos anuncios importantes para este tiempo. Lo primero es que te acabo de reiterar que estamos en nuestra campaña Una Fe que no falla, que arranca el día de hoy, y vamos a estar conectados por nuestras redes sociales, por nuestro Facebook, por nuestro Instagram, invitándote constantemente a que tu fe sea alimentada y vaya en aumento, para que tú y yo seamos fortalecidos en este tiempo de confinamiento, seamos fortalecidos en el nombre poderoso de Jesús. Él es el que nos sostiene y es el que nos bendice y quiere que tu fe y mi fe vaya en aumento y tú lleguemos a una madurez en Cristo Jesús. Así que no te pierdas absolutamente nada de esta campaña Una Fe que no falla. También invitarte a ese desafío, a ese reto que como iglesia hemos lanzado los días viernes de 9 a 10 de la noche. Ora por una hora. Ora por una hora. Y te acabo de decir, lo escuchaste bien, es un desafío, es un reto. Allí tenemos adoración, tenemos alabanza. El viernes pasado tuvimos nuestro primer en vivo por Instagram, orando de 9 a 10 de la noche, y te invitamos para que este viernes también tú estés con nosotros y pasemos un tiempo espectacular en la presencia de Dios, dándole gracias por toda la semana y pidiendo por la que va entrando de 9 a 10 de la noche todos los viernes. Ora por una hora. También quiero referirme a nuestra ayuda social, a nuestro ministerio de compasión. Amado, necesitamos dar. Necesitamos que traigamos nuestros alimentos no perecederos. Te he dicho que cuando vayamos al supermercado, tú y yo echemos un poquito de algo más para acordarnos de este ministerio, porque hay personas, hay familias que están pasando momentos difíciles, y no solamente de la iglesia, sino también vecinos y amigos tuyos que están pasando momentos difíciles, y no, sin importar si vienen a la iglesia o no, la iglesia está para bendecir. Y yo te animo a que tú traigas tus alimentos no perecederos, ¿verdad? Y podamos ser bendición y de ayuda a otras personas y a otras familias que están pasando momentos difíciles. Tú sabes que este domingo estamos en Jamundí 10 días sin carro y sin moto. Así que no vamos a estar de 9 a 12 como normalmente lo hacemos en la iglesia, pero tú sí puedes dejar tus alimentos no perecederos el día martes a las 5 de la tarde. Igual, si tú le dices a alguien que venga en tu nombre a recoger algún mercado, también estábamos dando las ayudas el día martes a las 5 de la tarde. De 5 a 5:45 de la tarde estábamos dando las ayudas en este lugar. Muy bien, y también para motivarte a que seas fiel con tu iglesia, con tu diezmo, con tu ofrenda. La iglesia continúa trabajando, la iglesia continúa avanzando, la iglesia continúa extendiendo y predicando la palabra de Dios, a pesar de que no hay gente en este lugar, pero la iglesia continúa, tú en tu casa, tú con tus grupos, tú haciendo tu labor, todos estamos haciendo nuestra labor. Así que yo te invito a que tú seas fiel. En este momento está apareciendo la cuenta de nuestra iglesia y tú puedes, por favor, colaborar con nosotros. Yo te invito a que seamos fieles, así como el Señor ha sido fiel con nosotros. Dios te bendiga, Dios te guarde. Muchas gracias por ese corazón tuyo.
Bien, ahora mi hermano, yo te voy a invitar a que oremos antes de recibir la palabra del Señor. Hay muchas cosas por las que hay que orar y yo te invito a que nos acompañes en esta oración. Cierra tus ojitos allí donde tú estás y entremos en oración. Padre, amado Rey, Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad y gracias por tu bendición. Padre, queremos unirnos en oración en esta mañana y pedirte, Padre Celestial, que tú te acuerdes en este día de aquellas personas, médicos, enfermeros y enfermeras, personal de salud, Señor, que trabaja en esas instituciones y que están en constante riesgo de ser contagiados. Yo te pido por ellos para que tú, Señor, los guardes, tú los protejas, Señor, tú los sustentes, tú los bendigas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús y de una manera sobrenatural, Señor. Padre, tú les fortalezcas su sistema inmunológico y les hagas inmunes a este virus, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Padre de la gloria, también por los que están ya enfermos, ya contagiados, Señor, familiares, parientes, personas en el extranjero que conocemos, para que tú los bendigas, tú los protejas, tú los sanes, tú les seas levantando y sacándoles de esa condición, Señor, en el nombre de Jesús y por tus llagas, Padre de la gloria. Por tus llagas, Señor, reprendemos todo espíritu de muerte, todo principado, todo gobernador de las tinieblas, Señor, en el nombre de Jesús. Y confesamos, Señor, que la autoridad que tú nos has dado, Señor, es mayor que la de este mundo, Señor. Por eso atamos, Señor, y reprendemos todo espíritu, todo gobernador de las tinieblas de muerte, todo principado de muerte en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús es atado, reprendido, Señor, en el nombre de Jesús, y confesamos que no tiene poder ni autoridad sobre nuestra vida y sobre tus hijos, Señor. Padre, Señor, siempre yo te pido de manera especial que tú debilites, Señor, debilites este virus, Señor, que tú desmenuces, que tú acabes, Señor. Padre de la gloria, milagrosamente, sobrenaturalmente, Señor, con este virus, Señor. Y lo que la ciencia no puede hacer, Señor, tú lo hagas, Señor. También te pido que le des a la ciencia, a los hombres, la sabiduría para encontrar un antídoto, una vacuna, Señor. Padre, bendice tu iglesia del Nazareno, Señor, aquí en Jamundí, tu iglesia del Agrado, tu iglesia de Tuluá. Bendice tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, guarda cada familia, cada hogar, cada persona en esta hora y levantamos nuestras manos y nuestros corazones ante ti y reclamamos, Señor, tu promesa cuando dice que tú has venido a darnos vida y vida en abundancia, Señor. Que tú estás con nosotros, que tú estás con nosotros. Gracias te damos, Señor. Gracias por este tiempo, por tu fidelidad. Gracias por cada familia fiel, por cada hombre fiel, por cada persona fiel, Señor, de cómo tú nos bendices, cómo nos sostienes, cómo nos guardas, Señor, cómo nos provees, cómo nos sustentas en medio de la necesidad, en medio de los problemas, en medio de las circunstancias. Tú te glorificas, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Recibe toda honra y toda gloria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Buenos días, amados. Buenos días a todos los que nos siguen, a todos los amigos y amigas de la Iglesia del Nazareno Jamundí. Estamos llenos de expectativa, estamos llenos de confianza y de gozo por lo que será esta campaña Una Fe que no falla, porque seguramente escuchaste decir que se necesita mucho más que determinación y una actitud positiva para vencer los problemas y las batallas que enfrentamos en la vida. Necesitamos fe en la palabra de Dios, si no iríamos a la deriva, pero la palabra de Dios es el ancla que nos sostiene y no fallará, aun cuando todo lo demás pueda fallar. Puedes estar seguro
que si tú tienes el ancla de la palabra en tu corazón, tu barca no se hundirá, sino que pasarás a la orilla, llegarás al otro lado y mirarás hacia atrás para contar que esto pasó y que en esto viste la gloria de Dios, viste el respaldo, la fidelidad y el cuidado minucioso de Dios en tu vida, y contarás todos los milagros que Dios hizo a tu favor y para tu bienestar. Así que les doy la bienvenida amorosa, fraterna, calurosa, para que nos sigan acompañando cada domingo y cada miércoles, porque también los miércoles estaremos hablando sobre una fe que no falla. Todos los temas de aquí en adelante durante el mes de mayo serán temas enfocados en esta campaña que Dios nos dio para ti y para tu fe. ¿Ok? Vamos entonces a orar y vamos a encomendar al Señor esta palabra, porque Él es el que le da vida a la palabra, Él es el que te habla, te conoce y te pastorea. Entonces vamos a orar y pidamos la dirección del Espíritu Santo de Dios. Ayúdame, por favor, inclina tu rostro conmigo y vamos a decirle a nuestro Dios Todopoderoso: Señor, queremos orar para que tú nos hables, nos dirijas, para que tú nos enseñes tu palabra, para que siembres tu palabra en buena tierra, para que cuando todo a nuestro alrededor parezca derrumbarse y no entendamos lo que está sucediendo, incluso no comprendamos por qué estamos atravesando por tormentas, por pruebas, por desiertos, por valles de sombra, de muerte, por enfermedades o por pérdidas, entendamos tu palabra y nos anclemos a ella, y ella sea tan firme como el sol que nos alumbra este día. Y así como tu sol sale cada día, Señor, y no hay dudas de él, así tu promesa se sostenga, Señor, y sostenga nuestra vida y no hayan dudas acerca de tu promesa. Espíritu de Dios, háblanos en esta mañana, edifícanos durante esta campaña. Instrúyenos en tu mensaje y en tu palabra, y dile allí donde estás: edifica mi casa en la roca, edifica mi vida en la roca, en el nombre de Cristo Jesús. Dile conmigo: ayúdame a pasar esta prueba de tu mano, cualquiera que sea tu prueba. Dile: ayúdame a pasar por esta tormenta tomada de tu mano. Ayúdame a verte, Señor, en esta tormenta, glorificándote y obrando a favor mío, porque tú eres mi pastor y mi salvador. En el poderoso nombre de Cristo Jesús oramos en esta mañana, Señor. Amén y amén. Y me ha correspondido hoy compartir con ustedes acerca de una fe probada por el sufrimiento. Una fe probada por el sufrimiento. Y el pasaje al que me llevaba el Espíritu Santo de Dios es Marcos 4:40, donde el Señor nos dice: ¿por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos, ¿todavía no tienen fe? Y sabe, como la mayoría de los creyentes, los primeros discípulos de Jesús consideraban que tenían fe en Jesús y por eso lo seguían. Él era su maestro, Él era su líder, Él era su salvador, y ellos habían creído en Él como el Mesías anunciado. Y quiero que consideren conmigo el hecho de que en el capítulo 4 de Marcos, ellos habían estado con Jesús todo el día escuchando sus enseñanzas. Habían estado escuchando la parábola del sembrador, habían estado escuchando la parábola de la semilla de mostaza, habían estado escuchando la parábola del crecimiento de la semilla, cómo de suyo lleva fruto la tierra y la semilla germina y da fruto y crece. Y cuando ellos no entendían algo, Jesús los llamaba aparte y les explicaba con detalle cada aspecto de la parábola. Estos discípulos primeros tenían el privilegio de tener a Jesús en persona, de reunirse con Él en privado para escuchar sus explicaciones detalladas y completas. Jesús era para ellos como su tutor privado. Y les digo esto
porque esta es una fuerte razón bíblica por la que estos primeros discípulos se consideraban creyentes, seguidores, servidores y discípulos de Jesús. Ellos se consideraban elegidos, escogidos, llamados y apartados para seguir a Jesús y se sentían muy privilegiados, como tú y yo. Nos sentimos privilegiados de seguirle, de servirle y de haber sido llamados por Él. Pero, amados que me escuchan en esta mañana, ninguno de nosotros tiene idea de cuán escasa es realmente nuestra fe hasta que no es probada por el sufrimiento. Después de un día de servicio tranquilo con Jesús, Él les dice que se suban a la barca. En esta ocasión es una historia diferente a otras tormentas, porque aquí Jesús se sube con ellos a la barca y se queda dormido. Y esa tormenta por la que Jesús pasa con ellos de manera intencional, pone a prueba su fe y deja tan poco en evidencia, deja ver tan poca fe en ellos, que por eso Jesús les pregunta: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Jesús esperaba que ellos no tuvieran miedo y Él esperaba que ellos tuvieran fe, al menos del tamaño de un grano de mostaza, pero el texto parece indicar asombro. Es decir, no tenían nada de fe. Yo quiero que usted recuerde en esta mañana que no tenemos más fe que aquella que tenemos a la hora de la prueba. No importa quién seas, no importa qué hagas, ni cuánto tiempo lleves en Cristo. La manera como hablas, la manera como oras, cómo vives y cómo reaccionas ante la tormenta pone en evidencia tu fe. La fe se debe mostrar, la fe es visible, es evidente. Santiago nos dice en el capítulo 2, versículo 18, sin embargo alguien dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Santiago es el mismo que va a decirnos que la fe sin obras está muerta. ¿Y qué significa esto, pastora? Amados, que la fe de buen tiempo, cuando todo está bien, no es fe. La fe verdadera en Jesucristo es aquella que puede confiar en Él cuando no puede entenderlo y creerle cuando no puede verlo. Esta tormenta fue una prueba especial para los discípulos porque fue extremadamente severa y, como todas las pruebas de nuestra vida, fue inesperada. Llegó a ellos sin preverla, sin imaginar por lo que iban a pasar cuando Jesús les dijo que se subieran a la barca. Ellos eran pescadores, conocían ese mar, pero ese día la tormenta los asustó y el temor se apoderó de ellos. Quiero compartir contigo de todo lo que podríamos extraer de esta historia, que estoy segura que has escuchado, has meditado, has leído, incluso tú mismo la has compartido con otras personas. Quiero que tengas un corazón de niño, de niña, un corazón aprendido, un corazón aprendiz, un corazón que se deja hablar y se deja enseñar por la palabra de Dios y que escucha la voz del Espíritu Santo de Dios en esta mañana, porque durante este tiempo juntos aquí quiero compartir contigo varios aspectos referente a la fe. Hay 4 aspectos que quiero compartir contigo respecto a la fe que no falla, a la fe que permanece y que es probada durante el tiempo del sufrimiento. Orando al Señor, pidiendo su dirección, pidiendo su guía para predicar la palabra hoy. El Señor mostraba esto. ¿Está listo para escucharlo? ¿Está listo para recibirlo con su corazón? Muy bien. Lo primero que el Espíritu Santo nos mostraba es que la fe será probada en la medida de tu obediencia.
Di conmigo, la fe será probada en la medida de mi obediencia. ¿Sabe? Ellos estaban obedeciendo órdenes de Jesús. Si tú lees el pasaje completo, Jesús es quien da la orden de subirse a la barca. Él les ordenó que cruzaran el mar. Ellos no estaban de viaje, no estaban de vacaciones, ellos no estaban pescando para su propio beneficio. Ellos estaban siguiendo las órdenes de su líder, de su maestro, de su Salvador. Ellos estaban haciendo la voluntad de Dios y enfrentaron una tormenta que les llenó de temor porque fue exageradamente fuerte, aun cuando sabían que estaban haciendo la voluntad de Dios. Y esto es algo difícil de entender. ¿Cómo yo puedo hacer la voluntad de Dios y sufrir? ¿Cómo yo puedo orar y pedir que Dios me dirija y me guíe y me muestre? Y por fe tomo decisiones, confiando que Él va delante de mí, abriendo caminos y, como dice su palabra, como gigante vencedor. Pero eso no me exime de tener que enfrentar tormentas. Eso no me libra de tener que enfrentar gigantes. Eso no me resguarda de tener que soportar dificultades y adversidades. Y a veces tenemos esta ingenuidad espiritual que no es para nada provechosa. Y es que pensamos que si yo ayuno, oro, que si yo me encomiendo a Dios y yo le pido al Señor que me muestre, me dirija y me guíe, entonces todo va a salir a pedir de boca, todo va a salir bien y yo no voy a sufrir. Eso es ingenuidad espiritual. Eso no está registrado en ningún libro de las Escrituras. La verdad, iglesia, es que sufriremos. Si tú ves cada personaje de la Biblia, hombre, mujer, del Antiguo o del Nuevo Testamento, escoge el que tú quieras. David, Abraham, los jueces, los profetas, los discípulos, ellos obedeciendo al Señor y siguiendo los parámetros de Dios, sufrieron, tuvieron reveses, sufrieron situaciones adversas, tuvieron que soportar momentos de mucha aflicción y no entendían por qué lo estaban soportando. Yo quiero que usted note conmigo que esta tormenta ayudó a probar la fe de los discípulos. Y esta tormenta sucedió, y era algo que el Señor nos hacía observar, cuando Jesús estaba en la barca con ellos. A veces vemos la siguiente tormenta, en la siguiente narración de la tormenta, bueno, Jesús no está con ellos. Pero en esta tormenta es particular porque Él está allí. Si el Señor hubiera estado ausente, tal vez tendríamos otras herramientas, pero Él está en el barco con ellos. Y la pregunta es, ¿cómo puede una tormenta ser tan dura en mi vida con Cristo en mi barca? Si no estoy en comunión con Cristo y estoy apartado de Él, yo puedo entender mi sufrimiento, mi tormenta, mi prueba, mi lucha. Pero si yo estoy obedeciendo al Señor, estoy en compañerismo y cercanía con Él, y estoy segura de que Él está en mi barca, en mi hogar, en mi corazón, en mis días, ¿cómo puedo explicar mi sufrimiento? ¿Cómo puedo explicar mis lágrimas? Aquí está la respuesta que el Señor nos mostraba. Hebreos 12:6, el Señor dice en su palabra, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Quiero que vuelvas a leer este versículo conmigo, por favor. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. A nadie amamos más que a un hijo. A nadie en la tierra amamos más que a un hijo. Y sin embargo hemos sido capaces de azotarlos, de disciplinarlos, de corregirlos, de estorbarlos, de regañarlos, de hacerlos llorar, de frustrarlos, por amor a ellos. Y el Señor nos llama hijos.
Y a veces olvidamos esto e imaginamos que las tormentas en nuestra vida son castigo, cuando en realidad son muestras y pruebas de amor. Hoy el Señor te pregunta, ¿por qué tienes tanto miedo? ¿Por qué no tienes fe? ¿Cómo es que no tienes fe? Estas dos preguntas del Maestro a sus primeros discípulos las usaremos en esta mañana con el propósito de aprender juntos acerca de una fe que no falla porque es probada por el sufrimiento. Y aquí está la primera pregunta que les hace el Señor. ¿Por qué tienen tanto miedo? Tremendo. ¿Sabe? Cuando yo leí este pasaje en varias versiones, yo observaba cómo el Señor se despierta, o bueno, ellos lo despiertan, pero Él está dormitado, Él está recién levantado, ¿sí? Y Él está tan tranquilo como si fuera una mañana brillante y hermosa y el mar estuviera tranquilo y el firmamento azul, pero la realidad es que está de noche, es oscuro, hay una tormenta muy fuerte que amenaza con hundir la barca y sin embargo Él está lleno de paz, de tranquilidad y escúchame iglesia, Él está lleno de asombro por la incredulidad y el miedo de los discípulos. Él les pregunta, ¿por qué tienen tanto miedo? Y uno podría pensar cuando lee la historia, a ver, la pregunta ofende. O sea, Señor, ¿cómo tú me vas a decir a mí por qué tengo tanto miedo? Si hay razones de sobra para tener miedo. Hay razones de sobra para no tener fe suficiente, para sentir que me falta fe en esta prueba por la que estoy pasando. Y tú también podrías enumerar razones contundentes, argumentos de sobra para decirle a Dios en oración, ¿por qué tienes miedo? ¿Y por qué sientes que te falta fe para enfrentar la vida y enfrentar las tormentas que se han levantado alrededor tuyo? Hay muchas razones. La tormenta, el mar, hay agua dentro de la barca, es exagerada esta tormenta, nos estamos hundiendo. Pero el Señor nada de eso lo recibe, nada de eso lo admite, sino que les cuestiona y les dice, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Sabe? Él los mira con asombro y los encuentra tan diferentes a Él que es un hombre de paz y con toda la paz de su corazón les hace esta pregunta. Quiero que noten conmigo que sus miedos los habían hecho tan diferentes de Jesús. Estos hombres eran sus discípulos, iban a continuar su legado. Ellos estaban aprendiendo de Jesús y deberían haber puesto en práctica las lecciones de su ejemplo. ¿Sabes cuántas enseñanzas hay de Jesús acerca de ser libres del temor? Estuve investigando y eso daría para otra campaña como mínimo. Impresionante. Incluso estuve mirando el contexto anterior a la tormenta en el capítulo 4, cómo el Señor les habla acerca de no tener miedo, de que ellos valen mucho más que los lirios, que las aves, y que no debían tener ningún temor. Esa fue su enseñanza inmediatamente anterior y los lleva a una prueba para ver si la entendieron, la interiorizaron y no solamente la escucharon. Y este es un problema con nosotros que somos sus discípulos del siglo XXI. Escuchamos mucho, tenemos la oportunidad de tener nuestro internet y tú escuchas los mejores predicadores y maestros del mundo en tu computador, en tu celular y en tu tablet. Tú no solamente nos escuchas a nosotros, tú tienes el lujo de escuchar los mejores expositores y maestros bíblicos. Pero lo que cuenta es tu fe, lo que cuenta es que el temor no tenga lugar en tu corazón.
En este pasaje, Jesús está deliciosamente dormido, profundamente dormido. Y sabe, esa paz que había en él debería haberlos afectado a ellos. Deberían haber podido decir como David: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado en mi Salvador. ¡Qué confianza absoluta! Jesús siempre estuvo tranquilo en sí mismo y les enseñó a estar tranquilos, les enseñó a no tener temor. Él podía decirle a las personas: venid a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar, porque Él tenía paz para dar y les daba de esa paz a sus discípulos. Pero ellos estaban perdiendo la batalla contra el miedo provocado por esta tormenta de la vida. Así que les hace la pregunta que nos deja perplejos a todos: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Saben qué refleja esa pregunta entre tantas cosas? Jesús lamentó que ellos tuvieran tanto miedo y actuaran como si no tuvieran fe. Él no esperó eso de parte de ellos. Y te digo algo, como tu pastora, como tu consierva, como alguien que sigue a Jesús igual que tú: Jesús no espera que tú tengas miedo. Jesús no espera que a ti te falte fe. Él no espera eso, ¿sabes? Él no lo espera. Él no lo espera. Él no espera que tú te paralices por el temor o que tú te desanimes por el miedo. Él no espera eso de nosotros en esta prueba. Y yo quisiera en esta mañana pedirle a Dios que nos ayude a no defraudarlo. Pedirle a Dios que nos ayude en oración de todo corazón a no fallarle, no solo porque pecamos. Ese no solamente es la manera de fallarle, sino teniendo poca fe y teniendo miedo. Miedo de morir, miedo. Los discípulos le dijeron: ¿no te da temor, que no te afana que perezcamos? Miedo de morir, miedo de contagiarnos, miedo de perder, miedo de no volver a ver, miedo de no reunirnos, miedo, miedo, miedo y miedo y más miedo. Y el Señor no espera que nosotros tengamos miedo. El propósito de toda la enseñanza de Jesús era hacerlos como Él. Nuestro Salvador a menudo se aflige por nosotros, porque después de caminar con Él tantos años, algunos de nosotros ya tenemos el cabello gris en el servicio al Señor. Todavía cuando nuestra barca es sacudida por tormentas, el miedo se apodera de nosotros y nos afligimos y no dormimos. Y nos angustiamos y volcamos nuestra ansiedad hacia la glotonería y nos elevamos de peso y nos enfermamos y descuidamos este cuerpo que es templo del Espíritu Santo y hacemos tantas cosas incorrectas, reflejo del profundo miedo que hay en nuestro corazón cuando la palabra del Señor tiene la promesa de que en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, Jehová, me haces vivir confiado. La palabra de Dios tiene la promesa de que basta a cada día su propio mal. Mañana es un día de nueva misericordia, mañana es un día de nueva provisión, mañana es un día de nuevas oportunidades, mañana es un día de un maná fresco. Por eso el maná no se podía guardar. El maná era diario. Y cuando alguno desconfiaba de la provisión de Dios al siguiente día, el maná se engusanaba, se podría y tenía que botarlo, porque no tenía otra opción que confiar en Dios. Y Dios espera que tú no tengas otra opción que confiar en Él y no tener ningún temor. ¿Sabes cuándo eres muy diferente de Jesús? Cuando tienes miedo, cuando hablas desde el miedo, cuando piensas desde el miedo, cuando te comportas con miedo. Él no conoce el miedo. Jesús no conoce el miedo, Él no conoce el temor, nunca lo ha sentido, no sabe qué es.
Nunca se apoderó de él el miedo, de él es la valentía, de él es la perseverancia, de él es la confianza en el Padre, incluso en los días más difíciles en la tierra. Él pudo confiar en que Dios Padre estaba dirigiendo su vida. Él es el autor y el consumador de nuestra fe y camina contigo desde la fe, desde la valentía y la confianza en Él. ¿Cómo es que tenemos tanto miedo cuando Cristo es tan tranquilo? ¿Es esta nuestra imitación de Jesús? Nuestras dudas, temores, ansiedades y desconfianzas son los que debería mostrar un seguidor de Jesús. Estos primeros discípulos estaban siendo controlados por el miedo y de alguna manera Jesús no esperó eso de ellos, no lo esperó. Así que lo primero que el Señor quiere mostrarte y mostrarme en esta mañana, iglesia, es que no podemos tener temor, no podemos tener temor. Pero lo segundo que el Señor nos muestra, porque no somos muy diferentes de Jesús cuando tenemos temor. Cuando más distinto eres de Jesús es cuando el temor está en tu corazón. Pero lo segundo que quiero poderte explicar y enseñar en esta mañana y que el Señor nos mostraba en esta historia de la Biblia, en este pasaje, es que cuando tú y yo tenemos miedo, actuamos torpemente. Cuando tú y yo tenemos miedo, actuamos con torpeza. ¿Sabe? La incredulidad nos hace torpes para pensar y para tomar decisiones. Los primeros discípulos pudieron haber resistido la tormenta, pero se volvieron cobardes y nos volvemos cobardes y torpes cuando la fe falla. Actuamos como bebés espirituales cuando la fe decae. Viene a mi mente cuando preparaba este punto un acontecimiento en la vida del apóstol Pablo, cuando él se disponía a ir a Cesarea y un profeta de nombre Felipe tomó el cinturón de Pablo y dice la escritura que se ató las manos y los pies profetizando sufrimientos para él y diciéndole: así le harán al que es el dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles y sufrirá. Y cuando la gente escuchó lo que le estaban profetizando a Pablo, que no era nada grato ni de riqueza y de prosperidad, sino de dolor y de sufrimiento, le rogaron que por favor no fuera a evangelizar a Cesarea. Entonces Pablo les responde que por qué lloran y por qué tratan de atemorizarlo. Él estaba dispuesto no solo a ser atado, dice, sino a morir en Jerusalén por el nombre de Jesús. Y como no pudieron detenerlo, lo que hicieron fue orar por él y decir que se haga la voluntad del Señor. Y no se dejó dominar por el miedo. ¿Sabe? Nuestro Señor se entristece por nosotros cuando nos ve actuar torpemente por causa del temor, porque Él sabe que el temor nubla tu mente, nubla tu razón. El punto aquí es que nuestros temores son intensamente tontos. Y cuando podemos superarlos y los miramos en retrospectiva, nos sentimos avergonzados de haber sido tan torpes. Nuestro Señor amablemente censuró la torpeza de estos primeros discípulos al decirles: ¿por qué tienen tanto miedo? Ellos estaban en la barca como locos. Ellos estaban actuando torpemente. Y quiero ir al segundo punto porque está encadenado al primero. Y es que, al tercer punto, perdón, y es que la incredulidad hace de nosotros personas bruscas. Bruscas. Cuando te dije que ellos corrían de un lado para otro y estaban actuando torpemente, aquí hay algo que el Señor nos hacía resaltar también, y es que la incredulidad nos vuelve personas bruscas. Los discípulos no fueron
amables con su maestro dormido. Tal, si solo lo hubieran considerado un poco, ellos habrían dicho, no lo despertemos. Él tuvo un día muy difícil. Las preocupaciones de salvar el mundo descansan sobre él. Dejémoslo dormir. Hagamos lo que él nos ha enseñado, muchachos. Oremos y reprendamos el viento y el mar. Eso quizá hubieran ellos hecho si hubieran sido más considerados y delicados. Incluso si lo hubiesen despertado, yo creo que debieron haberlo hecho con palabras más adecuadas, pero despertarlo a los gritos, despertarlo con brusquedad, diciéndole, maestro, no te importa que perezcamos. Es algo brusco. Es una expresión irrespetuosa. Los comentarios dicen que es desconsiderada y hasta grosera con Jesús. Y eso es lo que hace nuestra incredulidad. Tiende a hacernos descorteses. ¿Sabe? No somos amables con los demás, no somos amables con nuestra familia, no somos amables con nuestro grupo pequeño, no somos amables con los ancianos. No somos amables con las personas cuando estamos preocupados por nosotros mismos. Es bueno en esta mañana que podamos reconocer que las palabras duras, bruscas, amargas, a menudo proceden de un corazón atemorizado. Las personas que se retraen, las personas que se aíslan, las personas que no se integran, que no se involucran, que no se conectan, normalmente tienen tantos temores en su corazón que si tú les dices cualquier cosa, te contestan con 5 piedras en las manos. El lenguaje poco generoso, poco amable, es uno de los síntomas de una enfermedad espiritual llamada miedo. Yo le quiero pedir como su pastora algo que he aprendido a punta de tropezones y de experiencias difíciles. ¿Qué cosa, pastora? No le preste mucha atención a lo que dicen algunas personas que son bruscas en su hablar porque están siendo dominadas por el temor. Generalmente son personas que albergan temores y miedos en su corazón. Detrás de esa rudeza, detrás de esa aspereza, detrás de esa franqueza que no es otra cosa que grosería, hay muchos temores ocultos, escondidos en una falsa espiritualidad. Si supiéramos la verdadera razón de muchas palabras duras, de muchas actitudes duras, de muchas personas que son tan belicosas y tan difíciles de tratar, ¿verdad? Tendríamos una manera diferente de tratarlas. Lo haríamos imitando a Jesús. Jesús, yo pienso cuando leía el pasaje, pudo haberles dicho, ¿por qué me levantan así? ¿Por qué me despiertan así? Esta no es la manera de despertarme. ¿Qué les pasa? Hubiera sido válido. Yo lo habría hecho. ¿Alguna vez a usted lo han despertado a los gritos? ¿Alguna vez lo han despertado a empujones? ¿Alguna vez lo han despertado estando profundamente dormido de manera brusca, dura, grosera? ¿Lo han hecho? Si has tenido esa experiencia, puedes entender un poco más el amor y la misericordia de Jesús, porque en lugar de decirles por qué están hablándome así, por qué me levantan de esta manera tan brusca, Él simplemente les dice, ¿por qué tienen tanto miedo? Hay amor, hay un profundo amor en esa pregunta, hay amabilidad cuando ellos son bruscos. Y tú debes ser amable cuando alguien está siendo brusco contigo, porque detrás de esa brusquedad hay incredulidad y hay miedo. Y este es un tip para que no te enfrasques y te envuelvas y se agrave el problema y se agrande y lo que empieza como un mosquito termine siendo una cosa gigantesca donde hasta el pastor tiene que intervenir cuando no era necesario que llegaran a tanto.
Iglesia, lo cuarto que quiero poderte compartir en esta mañana es que la incredulidad es irracional. La incredulidad es irracional. Por eso es tan dolorosa para Jesús. Es decepcionante para Jesús, porque es irracional. ¿Cómo podían ellos pensar que Jesús los iba a dejar hundirse? Ellos no podían pensar eso y lo estaban pensando. Pensaron que iban a morir ahogados. Pero Él estaba en el barco con ellos. Jesús estaba allí. Y por eso Él cuestionó a sus discípulos. Por eso se entristece con su incredulidad, porque era muy irracional. Y quiero decirte algo en esta mañana, escúchame con atención. Lo más irracional del mundo es dudar de la palabra de Dios. Dilo conmigo, por favor, en voz alta. Lo más irracional del mundo es dudar de la palabra de Dios. Cielos y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Ni una coma ni una tilde dejará de cumplirse de lo que en ella está escrito. Por eso la incredulidad es irracional. Wesley decía que la fe y la razón se complementan. Puede parecer una paradoja extraña que la fe y la razón se complementen, pero es literalmente cierto. Nada es tan razonable como creer la palabra de Dios, porque ella no puede mentir ni puede errar. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Sus promesas no fueron dadas en un momento de arrebato o de desesperación. Sus promesas están puestas en la roca de la eternidad. Y aquellos que se han aferrado a ella y han confiado en ella de todo corazón, han visto las tormentas más fuertes ceder, escampar, al sol brillar, llegar a la orilla y contar grandes testimonios de Dios en su vida. Los temores de los discípulos sacudidos por la tempestad no eran razonables. Por eso Jesús les pregunta, ¿por qué tienen temor? ¿Por qué tienen miedo? Si Él les había dicho que Él había sido enviado a salvar a los hombres, ¿cómo podía lograrse esa misión si se ahogaba? Si se hundía en el mar, ¿cómo podría salvar a los hombres? No era lo que decía la palabra de ellos, de Jesús, de su misión. Mis hermanos, no sean inconsistentes con lo que creen. No niegues tu fe por las circunstancias de tu tormenta, porque eso es irracional. Yo te digo en el nombre de Jesús, si Él prometió que estaría contigo, no lo dudes. Así no lo entiendas. Así no lo veas. Jesús está dormido y ellos están atravesando una tormenta y ellos no pueden entender por qué Jesús está dormido. Y cuando lo levantan de manera tan brusca y tan grosera, Jesús se sorprende de que tengan tanto miedo. Les ve la cara, les ve la expresión, les ve la torpeza, les ve el pánico, les ve el temor aflorando en sus expresiones, en sus palabras, en su comportamiento, en su lenguaje, en sus actitudes, y se sorprende de que tuvieran tanto miedo en su corazón. ¿Sabe? Los temores de los discípulos se oponían a su propia experiencia, porque ellos habían visto a Jesús obrar milagros. Ellos habían visto el poder de Dios. ¿Y no es esto cierto también para nosotros? Yo te pregunto en esta mañana, ¿alguna vez Dios te ha fallado? Yo te pregunto en esta mañana, ¿alguna vez Dios te ha defraudado?
¿Acaso Dios no te ha librado, no te ha socorrido, no te ha sostenido? ¿Acaso Dios no ha peleado tus batallas, no te ha provisto de manera sobrenatural? ¿Acaso Dios no te ha sorprendido, no te ha asombrado y no ha dado solución a nudos ciegos y a situaciones que tú parecías imposible de librar y de superar, y de la manera menos esperada, el día menos esperado y de la forma menos esperada se resolvió y tuviste una gran victoria y tuviste una gran bendición y tuviste una gran respuesta de parte del Señor? ¿Acaso no ha sido así durante todos estos años? ¿Qué te hace pensar que será diferente durante esta pandemia? ¿Qué te hace dudar? ¿Qué te hace temer? ¿Qué te hace tener miedo? ¿Qué va a ser diferente durante esta pandemia con tu familia, con tus hijos, con tus padres? No lo será, no lo será. Ustedes que llevan en el Señor décadas, que nacieron en hogares cristianos, que fueron educados en la fe cristiana, ¿cómo pueden dudar? Con tantos milagros sucedidos, deberías elevarte por encima de todo miedo, porque es absolutamente irracional que tengas tanto miedo y que hables y te comportes tan bruscamente y tan torpemente con las personas. En último lugar, iglesia, el último punto en esta mañana, este quinto punto, es que la incredulidad nos hace repetir procesos. Y esto sí que es importante, ¿sabe? Porque las tormentas de la vida te preparan para lo que viene. Y si no superas la prueba, entonces el proceso se repite. Jesús censuró a sus discípulos porque Él previó que esta incredulidad no los haría aptos para su vida futura. Él lo previó, Él lo vio porque Él conoce el futuro. Y por eso lo censuró, porque Él se dio cuenta de que si ellos no podían desechar el temor de su vida y anclar su fe en la promesa y en la palabra, ellos no estarían listos para lo que vendría más adelante. Ese barco donde ellos estaban era el símbolo de su vida en Cristo. Podemos decirlo sin temer a adulterar el pasaje. El que Jesús estuviese dormido y ellos no entendieran por qué no se despertaba a ayudarlos, también atemorizado y asustado, y se unía al caos de la barca. Ellos no podían entender eso, y significa, iglesia, que Jesús siempre iba a estar con ellos, aunque ellos no lo entendieran. Como Jesús está contigo, aunque tú no entiendas tu proceso, ni tu prueba, ni tu momento. La tormenta representaba de alguna manera las persecuciones que ellos tendrían que soportar unos pocos años más adelante. Y ellos, si fueran abatidos como cobardes en una tormenta en el mar de Galilea, estarían demostrando que no eran aptos para las tormentas espirituales tan fuertes que tendrían que enfrentar más adelante. Todos los que estaban en la barca, Pedro, Juan, Santiago y el resto de ellos, debían dirigir el barco de la iglesia de Dios a través de mares de persecución sangrienta, y tenían que pararse ya no como discípulos, sino como apóstoles en el timón de la barca, en medio de huracanes, y por tanto Jesús tenía la tarea de curarlos del temor, de esa enfermedad espiritual llamada miedo, incredulidad, temor, duda, llámalo como quieras, porque ese sentimiento no solamente los haría totalmente diferentes a Él, sino que los haría bruscos, los haría irracionales, y esto no les permitiría ser aptos para la solemne tarea de liderar la iglesia de Jesús. Es como si Jesús les dijera: muchachos,
Si estos vientos y olas les parecen demasiado, ¿qué van a hacer ustedes cuando tengan que luchar contra principados y potestades de maldad en lugares celestes? ¿Qué van a hacer ustedes cuando se presenten tormentas fuertes en sus vidas? Y me imagino qué lección le daría después cuando la tormenta pasó y pudo sentarse con ellos a reflexionar acerca de lo que había pasado. Amados hermanos, nuestras pruebas actuales en esta pandemia, en este COVID-19 y todo lo por lo que tú estés pasando, que no puedes salir, que estás limitado, que te bajan el sueldo, que te cancelan el contrato, que estás reinventándote, que estás aprendiendo a utilizar las redes, que te tienes días tristes, que tienes días que gritas a tus hijos, que no estás enseñado a la convivencia, que no estás enseñado a pasar tanto tiempo con tu cónyuge, que hay crisis, que te quieres divorciar después de que esto termine, que hay un aislamiento familiar dentro del aislamiento social, que te está yendo mal en la universidad, que si no entendías presencialmente, ahora virtualmente, imagínate cómo será eso, que tengas que salir ciertos días, que tengas limitaciones para alimentarte, etcétera, etcétera, etcétera. Si no puedes enfrentar esto, ¿cómo vas a enfrentar pruebas futuras? Y tú me dirás, pastora, ¿es que hay pruebas futuras? ¿Cuántas batallas has librado hasta este día? ¿Cuántas cosas fuertes te han hecho llorar hasta este día? ¿Cuántas encrucijadas has tenido que atravesar hasta este día? ¿Cuántas decisiones has tenido que tomar por fe? ¿Cuánto has tenido que soportar? ¿Cuánto has tenido que ser limado? ¿Cuánto has tenido que ser tallado por el Señor? ¿Cuánto has tenido que ser moldeado por situaciones, por convivencia, por experiencias, por situaciones que no esperabas vivir en tu vida y que te tomaron por sorpresa? Has vivido muchas. Te han defraudado, te han lastimado, te han decepcionado. Has tenido que soportar situaciones muy duras. Ahora estamos enfrentando esto, pero esto pasará. Esto pasará. Esto cederá. Esto cambiará. Dios dará la salida. Dios nos ayudará como nos ha ayudado hasta este día y podemos estar seguros de eso. Pero después de que esto pase, dependiendo de cómo lo pases, entonces vendrá otra prueba, vendrá otra tormenta. Amados, las adversidades que estamos pasando hoy no son sino una escuela preparatoria para el aprendizaje superior. Si no interpretamos las señales ahora, ¿qué haremos en el futuro? Si en esta prueba somos infieles y nos llenamos de temor y de miedo y actuamos torpemente, bruscamente, irracionalmente, ¿a quién le confiará el Señor su iglesia? ¿A quién le confiará el Señor su obra? Si debido a este virus estamos dispuestos a renunciar, porque nos sentimos mal, porque nos sentimos tristes, porque lloramos, porque no dormimos bien, porque estamos comiendo mucho o porque no estamos comiendo, ¿qué haremos en las pestes venideras? ¿Qué haremos en las crisis futuras? Yo te invito en esta mañana para que te sacudas de tus miedos en el nombre de Jesús y resolvamos, determinemos en esta mañana que por su gracia no nos dejaremos dominar del temor. Por su gracia no nos dejaremos dominar del temor. El Señor les preguntó a sus discípulos, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Por qué no tienen fe? Y vuelvo y te repito para terminar, la lista de tus razones y las mías pueden ser muy largas. Yo te puedo dar una lista enorme de por qué tengo miedo. Yo te puedo dar una lista enorme de por qué siento que me falta la fe. Yo te la puedo dar. Tú también me la puedes dar a mí.
Y la tuya puede ser más larga que la mía o la mía, incluso más larga que la tuya. Y pueden ser razones muy válidas. Cualquier psicólogo te diría, oh, sí, tienes razones de sobra para estar deprimido, para estar ansioso, para estar estresado, para somatizar, para no dormir, para tener una fuerte estrés y tensión en tu vida. Tienes razones de sobra para sentirte muy mal. Pero sabes, yo quiero que en esta mañana tú recibas esta palabra y tú entiendas que obedeciendo al Señor también se sufre. Y tú entiendas en esta mañana que cuando tenemos temor, actuamos torpemente, nos movemos torpemente en nuestra vida y debes estar quieto en Dios. Y tú entiendas que nos vuelve bruscos el temor y el miedo y puede ser grosero, descortés o aislarte y que no te importe tu grupo pequeño, la gente, los pastores, la iglesia. Y aun cuando escuchas a los mejores predicadores y a los mejores maestros del mundo, aún así permaneces aislado y atemorizado. Que entiendas en esta mañana que la incredulidad es irracional, porque lo más irracional del mundo es dudar de la palabra de Dios. Y que entiendas en esta mañana que la incredulidad nos hace repetir procesos, porque las tormentas por las que pasamos nos preparan para pruebas futuras. Que Dios nos ayude, que Dios guarde su palabra en nuestro corazón y siga edificando nuestra fe durante todo este mes. Vamos a orar juntos en esta mañana, iglesia. Dios Todopoderoso, bendito eres, alabado y exaltado eres. Exalta el nombre de Dios allí donde estás. Cierra tus ojos, desconéctate de toda distracción y dile, Señor, te alabo en esta mañana. No puedo entender cómo tú eres tan tranquilo, cómo fuiste tan tranquilo en este pasaje, cómo te levantaste como si fuera una tarde preciosa en el mar con un cielo azul y nada de vientos. Estabas tan calmado y a tu alrededor había tanto caos, tanta confusión, tanta aflicción, tanto miedo, tanta duda, tanta torpeza, Señor. Ellos no sabían qué hacer. Ellos tenían tanto miedo, Padre. Yo te pido en esta mañana que tú quites todo miedo, Señor. Miedo al contagio, miedo a morir, miedo a no volver a ver mi familia, miedo, Señor. Quita todo miedo y danos ese anclaje firme y fuerte en tu palabra, porque dudar de ti es irracional, dudar de tus promesas es irracional. Ya que cielo y tierra pasarán, pero tu palabra no pasará, Señor. Habla allí con el Señor y dile, Señor, tú sabes mi corazón, tú sabes mis pensamientos, mis estados de ánimo, tú sabes cómo me encuentro, tú me pastoreas, me cuidas, me conoces, estás conmigo en mi barca. Y mi barca representa mi hogar, mi vida, mi matrimonio, mi trabajo, mi convivencia, Señor. Mi fe, el llamado que tú me has hecho a servirte. Dile allí donde estás, Señor, y esto simplemente me está preparando para que tú me des más, para que tú me uses más, para que tú me unjas más y para que tú me lleves a lugares de más influencia y de más autoridad espiritual. Dile allí donde estás, Señor, no te quiero fallar, no quiero defraudarte, no quiero decepcionarte. Dile, no quiero entristecerte con mis temores y mi poca fe. Ayúdame, Espíritu Santo de Dios. Ayúdame a enfrentar esta tormenta, ayúdame a pararme en el timón, ayúdame a confiar en tu palabra, ayúdame a imitarte, ayúdame a orar como tú me enseñaste, ayúdame a reprender como tú me enseñaste, ayúdame a servir como tú me enseñaste, pero dile sobre todo, ayúdame a tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, oramos, Señor, y te damos gracias en este domingo precioso. Amén y amén. Iglesia, les bendecimos, les extrañamos,
No saben lo difícil que es ver este templo vacío sin usted aquí, pero sabemos que está conectado, que está orando, que nos sigue y que está siendo edificado con esta campaña, y eso nos llena de gozo. Les amamos y les bendecimos en el nombre de Jesús.